Evangelio de San Juan, capítulo número 4, leemos los primeros 4 versos para gloria del Señor. Verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió, los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y esta palabra es importante. Y le era necesario pasar por Samaria. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar, hermano, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema: la necesidad de ganar almas. Dígale al que está a su lado: la necesidad de ganar almas. Aunque bíblicamente hablando, hermano, la iglesia no es llamada o no nos mandan a ganar almas, porque quien redarguye los corazones es el Espíritu, y quien convence al corazón del hombre de juicio, de justicia, hermano, es el Espíritu, no es el hombre. Pero espero que usted me entienda, o usted logre comprender, hermano, la razón de esta enseñanza esta tarde, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como creyentes, hermano, si hemos nacido de Dios, si hemos nacido del Espíritu, cada uno de nosotros tendríamos que tener una necesidad por ir y testificar del poder de Dios. Cada uno de nosotros tendríamos, hermano, que experimentar una pasión, un deseo de poder hablar del amor de Dios. Yo siempre he pensado que el único hermano que no tiene permiso y no puede hablar del poder de Dios, del amor de Dios y de la misericordia del Señor es el que no lo ha experimentado. Pero el que lo ha experimentado, hermano, el que ha conocido que Dios cambia, el que ha conocido, hermano, que el amor de Dios es perfecto, el que ha conocido que la gracia de Dios es poderosa, no puede callar. Cada uno de nosotros debemos de comprender esa realidad, y espero que a través de la palabra nosotros podamos también, hermano, aprender esta tarde con la ayuda del Señor y el Espíritu. Repito, el único que no puede testificar del poder de Dios es el que no lo ha experimentado. Pero el que ha experimentado el poder de Dios, esta mujer, este hombre y este joven, tiene mucho que contar del poder y de las maravillas de Dios. Porque una cosa es que a usted le comenten, hermano, acerca de algo que Dios haga, y otra cosa es, hermano, que nosotros experimentemos la realidad del poder de Dios. Hay un testimonio que es fuerte, y es esa experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Si en verdad hemos sido transformados por el poder de Dios, entonces no hay una persona, hermano, más adecuada para dar testimonio del poder de Dios, sino el que lo ha experimentado. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene potestad y autoridad de poder testificar: Cristo cambia, Cristo transforma. ¿Y por qué se habla con tanta seguridad? Porque yo soy testigo del poder de Dios, porque yo soy testigo de lo que Él es capaz de hacer en un vil pecador. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que nosotros podemos compartir y decir al amigo, hermano, porque creo que a todos nos pasó igual. Antes de ser creyentes nosotros, antes de experimentar el poder de Dios, bueno, por lo menos yo, hermano, no creía. Para mí era imposible, hermano, pensar de que después de una oración de fe mi vida podía cambiar. Para mí era ilógico. Cuando alguien me hablaba de Cristo, me hablaba de la fe y me decía: Dios te puede cambiar, Dios tiene poder para cambiarte, Dios tiene planes contigo, planes que no te los imaginas, y sobre todo la salvación de tu alma. Y yo decía, pero ¿cómo es eso?
Todo se recibe a través de la fe cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Para mí era ilógico, hermano, pensar de que después de una oración, después de confesar a Cristo, mi vida iba a cambiar. Para mí era hasta ridículo, porque la Biblia dice que para los que se pierden esto es locura. Es una locura, hermano, llegar a pensar o llegarle a decir a una persona pecadora: Dios puede transformarte. Alguien que nunca ha conocido a Cristo, decirle: Dios puede romper las cadenas del vicio, Dios puede darte una mejor vida. Hermano, a la lógica humana, como dice Pablo a los Corintios, es locura. Es locura hasta cierto punto. Pero cuando el apóstol le dice a los Corintios: para los que se pierden esto es locura, es ilógico, no se puede comprender. Pero para nosotros, dice Pablo, para los que hemos experimentado el poder del sacrificio de Cristo, para nosotros que somos la iglesia del Señor, esto no es locura, dice Pablo. Eso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque hoy podemos, hermanos, testificar: es cierto, es una realidad. Mi vida cambió desde el día que confesé a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Alabado es el nombre del Señor. Y la Biblia, la Escritura, hermano, nos muestra. Por ejemplo, en el capítulo número 3 nos aparece el testimonio de la conversión de un hombre religioso llamado Nicodemo. Y así en resumen se lo presento. Nicodemo es un religioso. A Nicodemo nadie lo buscó, hermano. Nicodemo, su necesidad lo trajo a Jesús. El capítulo 3 dice que él se llega a Jesús de noche y comienza, hermano, a preguntarle, a hacerle ciertas preguntas al Señor con relación al nuevo nacimiento. Y cuando el Señor le comienza a decir: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, siendo sabio, hermano, en la ley, o entendido en la ley, un religioso que es su necesidad lo hace buscar a Cristo, y no comprende lo que el Señor le está diciendo. Pero lo que el Señor le está diciendo es que quiere ser parte del reino de Dios, quiere ser parte de esta verdad que ha venido a través de mí, le dice el Señor. Entonces te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver y para que puedas experimentar la gloria de Dios. Aquel hombre cuestiona y dice: pero ¿cómo un hombre ya siendo viejo volverá a nacer y entrará una vez más al vientre o al cuerpo de su madre y volverá a nacer? No, le dice el Señor, lo que te estoy hablando es algo sencillo de comprender. La sabiduría vendrá más adelante, pero si esto sencillo no lo comprende, ¿cómo comprenderás lo más sabio, lo más glorioso? Y ahí es donde se realiza la conversión de Nicodemo. Siendo un religioso, hermano, cerrado, convencido por la ley, la necesidad del Señor. Es como muchas personas en sus testimonios comparten de que nadie les habló, de que nadie les buscó, sino que la necesidad de Dios fue tan grande de que Dios mismo trató con ellos y Dios mismo los atrajo hacia Él. Porque cuando Dios ha de salvar una alma, Él moverá lo que tenga que mover para que el hombre comprenda que lejos de Él nada se puede hacer. Aleluya. Pero el capítulo 4 cambia de panorama, hermano. El capítulo 4 dice el verso número 1 que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir o se cuestionaba acerca de los bautismos que hacía el Señor, que bautizaba más que Juan. Se comenzaba a dar como un chambre, por decirlo de esta manera, en los religiosos, porque los religiosos son chambrosos. Tenga cuidado usted. Aunque en paréntesis dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero dice el verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Se considera, hermano, de que para pasar de Judea a Galilea no tenía que pasar, o había un camino donde no tenía que cruzar por Samaria. El camino que llevaba al maestro, a los discípulos, pasar por Samaria, era el más largo. Era el más largo. Por eso es que el verso 4, dándole comprensión
al camino que lleva el maestro, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Pero ¿cuál es la razón por la cual al Señor, hermano, le fue necesario pasar por Samaria? Una sola razón había, y era la samaritana, la pecadora que se iba a encontrar con Jesús en el pozo de la heredad de Jacob. Por eso, hermano, el Señor, lejos de caminar por el sendero más corto hacia Galilea, de Judea a Galilea, decide, hermano, como moverse hacia Samaria, que era el camino más largo. Pero el verso 4 dice que la única razón por la cual el Señor va a pasar por Samaria es porque se volvió una necesidad, porque Dios conoce, hermano, el pasado, el presente y el futuro. Y Dios conoce el corazón del ser humano. Por eso es que llama la atención esa expresión en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Por eso es que el tema que le hemos colocado a esta enseñanza es la necesidad de ganar almas. Repito, lo entendemos, no somos llamados a ganar almas, somos llamados a sentir la pasión por dar testimonio del poder de Cristo, porque quien salva, quien restaura y quien da novedad de vida al hombre es el poder de Dios. Pero yo quiero que comprendas esta noche qué importante es la iglesia en el plan de salvación para los hombres, porque Dios puede, hermano, testificar de muchas maneras. Dios puede mover lo que tenga que mover. Recuerdo en una ocasión un hermano me contaba cómo llegó a Cristo. Yo le pregunté cómo usted llegó al Señor, porque aunque todos hemos sido llamados por el Señor, pero todos tenemos un testimonio distinto. Y este hermano me decía, hermano, yo era físico-culturista, me dijo, algo así creo que se dice. Yo levantaba pesas, me dijo. Entonces yo estaba en una competencia, la última competencia que yo tuve, me dijo este hermano. Hermano, yo llegué a los últimos 3 finalistas en esa competencia, porque Dios es así, hermano. Cuando va a salvar a una persona, lo hará. Y dice que él observó que no podía ganar. Él sabía que no tenía oportunidad con las 2 personas que estaban compitiendo. Y dice que él ya conocía del Señor, le habían hablado de Dios. Y dice que él en el secreto, dice que se humilló, se hincó, oró y le dijo a Dios: yo no soy de aquellos que buscan nada más cuando hay necesidad, pero yo quisiera hacer un trato con usted, le dijo Dios. Le dijo el varón: si usted me permite ganar esta competencia, aunque sé que no tengo ninguna posibilidad, yo saliendo de este lugar, le dijo, busco una iglesia cristiana evangélica y me rindo a usted y voy a vivir para usted. Pero por favor, muéstreme su poder. Y dice aquel varón, hermano, que gana la competencia. Hermano, yo gané. Y cuando yo gané, se terminó todo y yo recordé la promesa. Y yo me fui y comencé a buscar una iglesia cristiana evangélica. La encontré y me rendí a Cristo, hermano. Le entregué mi corazón a Jesús. Desde ese día hasta el día de ahora, me dijo, yo soy cristiano, estoy perseverando y las cosas viejas pasaron. Todas se volvieron nuevas en mi vida gracias al poder de Dios. Es como que comencemos a escuchar testimonio, hermano, como Dios comenzó a tratar con usted, no lo sé, pero antes de llegar a la iglesia ya Dios había tratado en lo personal, en lo íntimo, porque Dios es así. Algo que no se le puede olvidar a la iglesia es que el deseo del Padre es que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por esto es importante que la iglesia primero comprenda esa verdad. Y si nosotros hemos nacido del Espíritu, entonces el mismo Espíritu tendrá que despertar en nuestro corazón la necesidad también de poder testificar del poder de Dios. Porque ¿quién más contará las maravillas, los prodigios y la grande misericordia que se revela para el hombre, sino el pecador y la pecadora que ha sido restaurada por el poder de Dios? No existe nadie más calificado y más capaz de poder decir: Él cambia, Él transforma. Yo soy testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en un pecador. Aleluya. Por eso quiero hablarle acerca de este tema: la necesidad
de ganar almas. Y quiero decirte esta noche, hermano, que en este plan de salvación Dios cuenta con nosotros. La iglesia es una pieza muy importante, hermano, en el cumplimiento de este propósito. Lea conmigo el verso 31, que complementa la necesidad que nos revela el verso 4. Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, como aquellos eran aguados, hermano, todavía eran carnales, el espíritu no les había alumbrado todavía el entendimiento, dice el verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensando en la samaritana, porque ya lo habían visto para hablar con ella. Es que la carne es tremenda, hermano. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo en el 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice la palabra de Dios. Esa era la enseñanza de Jesús para sus discípulos. Cuando Jesús llama a Pedro, hermano, cuando Jesús llama a Pedro y lo encuentra pescando, Jesús hace el llamado a Pedro y le dice Jesús a Pedro: te haré pescador de hombres. Porque Pedro está tirando la red, hermano, y es un pescador en profesión. Y cuando Jesús le llama, le dice: ya no más vas a pescar, ya no más vas a estar en el mar. Hoy ven, sígueme, porque yo te haré pescador de hombres. Mira, hermano, nosotros podemos ser ministros, evangelistas, predicadores. Usted puede tener muchos dones. Usted puede tener, hermano, muchos talentos. Usted puede ser muy entendido, muy sabio, muy capaz, muy maduro. Pero si en nuestra vida no se refleja este fruto, esta pasión y ese anhelo de poder compartir y testificar del poder de Dios, hermano, prácticamente nosotros nos hemos vuelto creyentes de profesión y nos hemos vuelto un religioso más, porque no comprendemos por el Espíritu no ha despertado en nosotros ese deseo, ese anhelo. El sabio dice, hermano, en el Proverbio capítulo 11, verso 30, el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas, dice el verso, es sabio. Pablo dijo en algún momento, hermano, a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 16, Pablo le dice a los Corintios: si yo predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, dice Pablo. Al final, dice el apóstol, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio o si no predico, dice Pablo. Y cuando Pablo dice, hermano, que se le es impuesta una necesidad, no es que sea obligación, porque usted vive como le da la gana en el evangelio. Algunos de ustedes tienen dones, tienen talentos, hermano, y si ustedes quieren los ponen en práctica. Si no los ponen en práctica, usted puede hacer con su vida espiritual o con lo que Dios le ha entregado lo que usted quiera. Pero qué bonito es cuando el compromiso de aquel que fue llamado por Dios crece con su Dios. A eso se está refiriendo Pablo. A mí me es impuesta necesidad. Yo puedo predicar el evangelio y pasan prodigios y pasan milagros y muchas cosas bonitas pasan, pero yo no puedo gloriarme de eso, dice Pablo. Yo lo hago porque al final me llamaron a hacer lo que hoy estoy haciendo. Y dice Pablo, en mí ya no es pararme y salir del compromiso. En mí ya no es pararme y testificar porque hay que testificar. No, en mi corazón ya se despertó pasión y se despertó anhelo. Por eso es que todo lo que se hace en la obra y sobre todo el servicio en pro del Señor se debe de hacer con pasión, con anhelo, y se debe de hacer para la gloria del nombre del Señor. Y sobre todo, hermano, en el área de ganar almas, todo nacido de Dios tiene que experimentar esa necesidad. Y quiero que vea el verso 6. El verso 6 dice: estaba ahí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Se considera que era mediodía. La hora, hermano, que dice el verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua.
Y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí comienza la plática. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Muy bien, aquí comienza ya la plática y la razón por la cual el maestro ha sentido necesidad de pasar por Samaria. Yo quiero darle 3 razones, hermano, antes de tocar estos versos. 3 razones por las cuales cada uno de nosotros tendríamos que sentir esta misma necesidad. Número 1, por obediencia a lo que establece la palabra. Cada uno de nosotros tendría que sentir, hermano, la pasión o el anhelo de compartir el mensaje de las buenas nuevas, porque la Biblia dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, este será salvo, dice el Señor, y el que no, será condenado. Por obediencia, cada uno de nosotros tendríamos, hermano, que compartir la palabra de Dios. Y eso tendría que nacer, tendría que ser como automático. El comenzar, no hablar del vecino, no hablar de lo que no nos interesa, sino hablar del poder y del amor y de la gracia de Dios. Por obediencia. Número 2, por fruto del Espíritu Santo. Porque si algo despertará, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros, si en verdad somos nosotros nacidos del Espíritu y guiados por el Espíritu, es a poder compartir el deseo del Padre. Y si el deseo del Padre es que ninguno se pierda, entonces será a través de la iglesia que se tendrá que compartir el testimonio, y será el impulso, la fuerza, la guía del Espíritu que nos llevará, hermano, a poder dar testimonio del poder de Dios. Yo recuerdo que en Aguilares yo estaba predicando, hermano, hace años, muchos años, y estábamos predicando. El anciano que era pastor de esa iglesia tenía, hermano, como 3 años. Estaba en un ranchito, un techito de madera con palmeras de coco, bien humilde lugar, pero ese día estaba lleno todo ese lugar y yo estaba predicando. Yo terminé de predicar la palabra, yo prediqué la misericordia de Dios, y cuando yo terminé de predicar le di el micrófono al pastor. El pastor agarró el micrófono y comenzó a decir, refiriéndose a la misericordia: en verdad que la misericordia de Dios es grande. Y él dijo estas palabras, hermano. Él dijo: yo hace mucho tiempo me convertí al evangelio. Hace mucho tiempo yo comencé a perseverar. En los primeros 5 meses, 6 meses de perseverar, dijo él, yo tenía que viajar de Aguilares hacia una empresa, una fábrica donde yo trabajaba, y así me movía. Por la mañana salía para la fábrica, por la tarde venía de regreso. No me había bautizado todavía, dijo este varón. No me había bautizado, no había tenido nunca privilegios en la iglesia. Pero un día, dijo este varón, cuando yo venía de trabajar, yo siempre andaba mi Biblia. Y mientras yo estaba sentado, el Espíritu Santo despertó en mí, y yo sentía el impulso del Espíritu que me decía: levántate y predica. ¿Y cuántos no hemos sentido eso, hermano? La pregunta aquí es: ¿cuántos han obedecido? Y dice que el Espíritu le golpeaba el corazón a aquel anciano y le decía: ponete de pie y predica. Y aquel hombre comenzó a temblar, sacó de su maleta la Biblia, se la puso así en las manos, y aquello que le decía en su corazón: ponete de pie y predica, ponete de pie y predica. Y aquel hombre se levantó, estaba en el último asiento, se fue hacia adelante y se puso de pie, y él comenzó a temblar. Y cuando vio a toda la gente, porque una cosa, hermano, es que usted, repito, esté ahí sentado, y otra cosa es que esté aquí todos los ojos ven para acá. Entonces se paró aquel anciano, nunca había tenido privilegio. Se paró, hermano, frente a los del bus, y los del bus se le quedaron viendo. Y aquel hombre se les quedaba viendo, y se le comenzaron a temblar las piernas. Dice, y no era la unción del Espíritu, era miedo, porque nunca había predicado, y él se les quedaba viendo. Y dice que se volvió a sentar, el temor, la pena le ganó, y se volvió a sentar, y comenzó una lucha en el asiento, y él comenzó a llorar, tocado por el Espíritu. Y él comenzó a decirle al Señor: pero yo nunca he predicado,
Nunca he predicado. Y los que predicamos, hermano, hoy, hasta cierto punto, cuando uno oye eso, uno lo entiende. Porque la primera vez que uno predica, no lo hace bien. Lo hace, es un manojo de nervios uno predicando. Y ni siquiera se acuerda uno de qué predicó. Nada se acuerda ni de la cita. Y aquel anciano dice que estaba llorando y el Espíritu le decía, ponete de pie y predicar. Y él decía, pero no puedo, yo nunca he predicado. Y él comenzó a llorar sintiendo vergüenza, sintiendo pena, porque es el Espíritu Santo el que guiará a la iglesia, hermano, a poder comprender la necesidad que existe allá afuera. Porque si de repente alguien, hermano, a usted se le acerca y le dice, hermana, llore por mí, es que esa alma necesita de Dios. Si de repente usted encuentra personas con la vista perdida en el camino, es porque necesitan de Dios. Si de repente alguien se sienta a tu lado en el bus y le pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Es porque su alma gime de la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y como se le dijo o como testificó el eunuco cuando viene ya de la fiesta de Jerusalén, cuando le pregunta a Felipe en el camino, ¿entiendes lo que lee? Y él contesta, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Y quién más explicará del poder de Dios sino la iglesia que ha experimentado el poder de Dios sobre su vida? Entonces aquel anciano dice que se fue para atrás, comenzó a llorar, se sintió avergonzado, no predicó. Y se bajó, hermano, donde tenía que bajarse. Dice que llevaba mucha vergüenza, hermano, mucha vergüenza. Llegó a su casa, cayó de rodillas llorando y comenzó a decirle a Dios, Señor, perdóname, pero yo nunca he predicado, perdóname y ayúdame, porque él entendió esto. Si usted me estaba diciendo que predicara, es porque en el bus había gente necesitada de escuchar la palabra de Dios. Perdóneme porque yo no pude pararme a predicar, nunca lo he hecho, pero yo quiero servirle, yo quiero hacer su obra. Por favor, ayúdeme a entender de qué manera yo puedo hacer su voluntad. Dice que él se quedó orando, sintiendo vergüenza. Y mire, hermano, y si el Espíritu a usted no le hace sentir vergüenza, si es un creyente que no hace nada en pro de la obra salvadora del Señor por las almas, es porque usted está, hermano, bastante lejos de su relación con el Espíritu. Porque congregarse, hermano, no pone el cielo de fiesta. El que usted haga un ayuno no pone el cielo de fiesta. El que usted de repente, hermano, sea constante no pone el cielo de fiesta. El cielo se pone de fiesta cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra. Y para que un pecador se arrepienta en la tierra, alguien tiene que dar testimonio del poder de Dios. Aleluya. Dice que el siguiente día, aquel hombre, después de haber orado por la noche y guiado por Dios, se fue para una librería. Antes de irse para su trabajo, compró un ciento de tratados. Y oiga esto, hermano, se subió al bus, al departamental que le llevaba a la empresa, compró dulces y se sentó justo, hermano, donde todos suben, justo a la par de la subida del bus. Ahí se sentó, y a todos los que subían a partir de ese momento, dice que les daba un tratado y les daba un dulce y le decía, Jesús te ama, Jesús te anda buscando. Y usted subía y se iba a sentar, a todos, hasta que llegaba donde tenía que bajarse. Cuando venía de regreso, lo mismo, volvía a buscar su lugar y llegaba y daba un tratado, daba un dulce y le decía lo mismo, Jesús te ama, Jesús te anda buscando. Y así aquel hombre, hermano, sintió más paz, sintió más tranquilidad, porque quizás no se pudo parar a predicar, pero al final algo estaba haciendo en pro de la obra del Señor, y él se sintió tranquilo. 6 meses han pasado. Hermano, yo espero que usted guarde eso en su corazón, porque sé que el Espíritu está interesado en que nosotros podamos entender el llamado de Dios como la iglesia del Señor. Y 6 meses han pasado. Aquel anciano, hermano, ya se bautizó, ya él está creciendo en el Señor, en la iglesia, y a la iglesia le invitan, hermano, a un evento, a un aniversario.
Y como en todos los eventos, hermano, las iglesias comienzan a llegar con sus picas, el pueblo comienza a vacarse, y él dice que igual llegó en el pica con los hermanos de la iglesia, se comenzó a vacar. La sorpresa es que comenzaron ya a entrar, hermano, al templo donde los habían invitado, que estaban celebrando aniversario. Hay un joven parado en la puerta, hermano, de aquel templo, que cuando observa al anciano, hermano, se va directo al anciano a saludarlo y a abrazarlo. Llega el joven y abraza al anciano y le dice: Dios le bendiga, hermano, cuánto gusto de verlo. No se imagina cuánto tiempo he querido volver a verlo para saludarlo. Y el anciano se pone así, hermano, como a la defensiva, y se aleja de él y se sorprende porque el anciano no lo ubica, no lo conoce. Y el joven le dice: no me conoce, no me identifica. Y el anciano le dice: yo te conozco, le dice, yo te conozco. Quizás usted no se acuerda de mí, le dijo el joven, pero hace un par de meses yo me subí, le dijo ese joven, a un bus departamental de Aguilares, y cuando yo me subí, usted me dio un tratado y me dio un dulce, y usted me dijo estas palabras: Jesús te ama y Jesús te anda buscando. Cuando usted me dio el tratado y me dio el dulce, yo era caído, yo me había apartado del Señor. Pero las palabras que usted me dijo, yo me llevé el tratado, desenvolví el dulce, me lo comí, me fui para mi asiento. Pero cuando yo comencé a leer el tratado y sus palabras me sonaban en mi cabeza: Jesús te ama, Jesús te anda buscando, yo comencé a llorar leyendo el tratado. Porque usted no sabe qué importante es el trabajo de la evangelización de la iglesia del Señor. Dice aquel joven: yo comencé a llorar leyendo el tratado, no paré de llorar en todo el camino, escuchando las palabras: Jesús te ama, Jesús te anda buscando. Me bajé, fui a la casa, me encontré con mi esposa, ella me vio llorando y yo le dije: hija, tenemos que regresar a la iglesia porque Jesús nos ama y nos anda buscando. Quiero decirle que desde ese día nosotros nos encaminamos a la iglesia, venimos, nos reconciliamos, han pasado los días, esta es la primera vez que yo sirvo, y por eso es que cuando le vi tenía muchas ganas de darle gracias por dejarse usar por el Señor. Si tan solo comprendiéramos por el Espíritu cuánta gente está muriendo de frío y por causa del pecado allá afuera, esperando una palabra de Dios que tendrá que llegar a través de la iglesia del Señor. Por eso es que la primera razón por la cual cada creyente debería de tener necesidad de testificar es por obediencia. Segundo, por el impulso del Espíritu. Si es el Espíritu. Porque yo quiero decirle esta noche que Dios no llamó, hermano, a haraganes al Evangelio. O sea, no lo llamó para que usted esté sentado, ni para que sea un aguado más, porque aguado tenemos muchos ya. Si aguado quisiéramos pararnos ahí, mire, en la calle, y comenzar a decir: ella, los que se paran en la trabazón, llévese, mire, compre uno y llévese 10. Tenemos muchos ya, muchos aguados. Necesitamos personas que puedan dejarse usar por el Espíritu y que den la palabra de Dios, hermano, para el necesitado. Y número 3, ¿por qué cada uno de nosotros tendríamos que dar testimonio? Porque Dios cuenta con nosotros. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, en el verso 8, donde surge la gran pregunta, hermano, donde el profeta tiene una experiencia con Dios. Dios lo santifica, y todo el proyecto, todo el propósito de Dios en el profeta Isaías es que escuche la conversación que se hace en el cielo. Y en el cielo se hace esta conversación que hasta el día de ahora se hace. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías comienza a escuchar la plática en el cielo. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías entiende y levanta las manos y dice: yo iré, envíame a mí. Y el Señor le dice: vas a ir a un pueblo que tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no mira. Un pueblo rebelde, hermano. Ese es el pueblo al que te envío. Pero el profeta dice: yo voy a ir, porque Dios cuenta con nosotros. ¿Usted cree que Dios no podría, hermano, enviar a un ángel? El libro de los Hechos, capítulo 8, que es otra base de esta verdad, que Dios cuenta con nosotros, dice la Biblia que es un ángel.
Oiga esto, es un ángel en el capítulo 8 quien visita a Felipe y le dice: vete para el camino, porque te vas a encontrar con un eunuco de Candace que viene de la fiesta. Y este viene leyendo en el camino acerca del profeta Isaías. Vete. Un ángel, hermano. Y cuando ya llega al camino, es el Espíritu, dice la Biblia. Ya no es el ángel, es el Espíritu el que hace que Felipe se acerca al carruaje y comienza a escuchar que aquel hombre va leyendo acerca del profeta Isaías en el capítulo 53. Y como cordero mudo fue llevado al matadero. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y comenzando desde ahí, Felipe comienza a testificarle del poder del evangelio. ¿Por qué no fue el ángel, hermano? ¿Se imagina que un ángel aparezca y le diga: Jesús te ama? Pues así como somos los salvadoreños, el ángel tendría que andar con una correa en la mano, o tendría que apretarnos el cuello para hacernos entender. Pero no envió a un ángel, no envió a un ángel, envió a Felipe, porque Dios cuenta con la iglesia del Señor. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo, hermano, las personas comprenderán el camino a seguir si la iglesia no abre la boca, si la iglesia no testifica? Y para poder testificar es Jesús mismo en el capítulo 4 que se presenta como ejemplo. Hay muchas cosas que hay que superar. Por eso es que para dar testimonio del evangelio, el creyente debe de tener pasión, hermano. Para ir y compartir el mensaje del evangelio se tiene que sentir necesidad. Esto no es por compromiso. Nosotros vamos a comenzar a predicar los sábados, si Dios así lo permite. Pero yo estoy seguro, yo esperaría, hermano, que si son 40 en la San Fernando, los 40 estemos. Imagina usted, yo a veces le he dicho, hace años recuerdo que yo le dije a la iglesia central: ¿se imagina usted? La iglesia central está el templo un martes, un domingo, hermano, hay 300, 400 personas, la gente danzando, el poder de Dios se mueve, porque eso no lo podemos, hermano, negar. Incluso aquí estamos sintiendo la presencia del Señor, y hay danza, y hay lengua, y hay autoridad en la palabra, hay enseñanza, hay unción. Pero se imagina usted a esas 400 personas en alguna colonia provocando el poder de Dios, haciendo que la gloria de Dios se mueva, que los yugos se pudran, y alcanzando a los pecadores para la salvación. Porque al final de cuentas, hermano, a veces por estar tan metido en la iglesia, o por pasar tanto tiempo metido en 4 paredes, la gente pierde la visión y terminan peleando unos con otros y metiéndose en lo que no les interesa, cuando las almas allá afuera están necesitadas de escuchar la palabra del Señor. Y los que somos llamados de parte de Dios a dar testimonio somos nosotros, la iglesia que ha experimentado el poder de Dios. Pero para eso hay que sentir pasión, hay que sentir necesidad. Si tan solo oráramos un poquito más, usted saliera de su casa, miraría, hermano, miraría a la vecina que a veces sale sonriendo, pero como nosotros sabemos por carne propia o por experiencia propia, que lejos de Jesús el hombre llora o ríe por no llorar. No importa que el vecino siempre esté alegre, no importa que se mire un hombre estable, pero si no está Jesús en su corazón, es un miserable. Ese hombre llora por las noches. Los vacíos en su corazón se experimentan. Esa persona, aunque haya logrado éxito en lo humano, pero si Cristo no está en su corazón, por las madrugadas se queda viendo al techo y hay una pregunta en su alma donde se dice: ¿habrá algo más para mí? ¿Será que esto es la vida para mí? Y usted y yo sabemos que no es así. Sabemos que hay algo más en el Señor. Sabemos que hay una vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y yo siento la presencia de Dios esta noche. Alguien debe de prestar atención a la voz del Espíritu. ¿Por qué se necesita pasión y sabiduría a la hora de poder, hermano, dar testimonio? Porque hay muchas cosas que superar. Número 1, verso 6. Y vamos rápido, hermano. En el verso 6 la palabra que nos interesa es el cansancio.
Dice el verso 6, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Porque hay muchas cosas que superar a la hora de dar testimonio. Yo sé que la mayoría de ustedes venimos de trabajar. Algunos quizás han visto, no han sido parte. Pero por pequeño, por algo mínimo que se haga en la obra, se trabaja, hermano. Cuesta. Ya sea que se haga una campaña, ya sea que se haga un evangelismo y que solo vayan 4 o 5 al evangelismo, pero se hace un esfuerzo, se hace un sacrificio. Se tiene que, por ejemplo, si se hace una campaña en cualquier área, hermano, en cualquier lugar, por pequeña que sea, que estemos solo nosotros como Campo Blanco, pero se necesita trabajar mucho y en muchas áreas. Y si no se siente pasión por ver a las almas rendirse a los pies de Cristo, o por lo menos satisfacción en decir, pero dimos testimonio en ese lugar, se compartió la palabra en ese lugar, se dio el mensaje en ese lugar, dimos tratados, sí, hubieron muchas dificultades, como ya las verá que también el maestro las enfrentó, pero el propósito mientras no se pierda y la pasión mientras esté firme, siempre se verá el respaldo de Dios en el trabajo de la iglesia, porque la iglesia debe de trabajar con pasión y con anhelo sin perder el objetivo, y al final siempre se verá la recompensa en el trabajo de la obra del evangelio. Por eso es que lo primero que se necesita es pasión, se necesita anhelo, no solamente obediencia, la guía del Espíritu. Se necesita comprender que si usted y yo no abrimos la boca, nadie la va a abrir. Se necesita comprender que aunque Dios puede hablar a través de las piedras, pero para eso está la iglesia. Lastimosamente hay iglesias que han perdido su sabor, porque en San Fernando habrá muchos templos, en Soyapango habrá muchos templos, pero cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, dice la palabra. Por eso es que la iglesia debe de permanecer en el sabor de Dios, para que se pueda dar testimonio y para que se pueda comprender de que la iglesia es una pieza importante en la salvación de las almas. Y mientras la iglesia no lo comprenda, nadie podrá ir y dar testimonio al que está necesitado. Porque tendremos que tener fatiga, claro que sí, hermano. A veces uno camina bastante, uno se asolea, y por favor, en el trabajo de la obra del Señor, nadie tendría que esperar nada. Por eso se necesita pasión. No tendría que esperar usted, hermano, una gratitud o alguien que le aplauda, porque vamos a tener fatiga, sí, vamos a tener fatiga, pero el ejemplo a través del maestro nos enseña de que la fatiga fue superada. Y lea conmigo el verso 7. Aquí aparece una serie, hermano, de situaciones. Bueno, el verso 31 nos enseña de que se superó el hambre, cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él tiene una comida que comer, que ellos no saben, y es hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque se considera que llegaron al pozo de Jacob a eso del mediodía, y los discípulos, pues, las tripas le comenzaron a sonar, hermano, a Pedro, y ya comenzó a decir: Pedro, hay que ir a ver si conseguimos algo de comer. Y todos se fueron. Y por eso es que cuando regresan ya, hermano, con los alimentos y le ofrecen al maestro, le dice que no. Él está enfocado en la salvación de la samaritana. Y es que la salvación de la samaritana ha producido también, hermano, muchos frutos de salvación en Samaria. Y Jesús está centrado en eso. Los discípulos le cuestionan, porque a veces, por lo menos nosotros tenemos que entrar en ayuno, hermano, para poder predicar la palabra del Señor. ¿Se imagina usted cuántos ayunaron para que usted se convirtiera? Sin saber. La iglesia ahora, Padre, transforma las almas, cambia. A veces uno dice: saca, Señor, de los que vas a salvar, ministros, predicadores. Y nosotros vamos a ayunar para que cuando nos toque ir a predicar, hermano, al parque, o nos toque ir a predicar donde sea, por lo menos vayamos confiados de que vamos en el nombre del Señor, y lo que suceda ahí será lo que Dios quiera, lo que Dios diga y como Dios diga. Porque
Porque también se tiene que sentir pasión para que usted, hermano, se fatigue por amor a otro que ni siquiera conoce. Y para que usted, hermano, se prive de sus alimentos por amor a otro que ni siquiera conoce. De verdad que usted debe de ser guiado por el Espíritu, y el Espíritu habrá despertado pasión por dar testimonio del poder de Dios. Y yo esperaría que nosotros, hermano, eso aconteciese. Verso 9 dice así: y la mujer samaritana le dijo: oiga esto, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y dice la respuesta del maestro: si conocierais el don de Dios, que es la salvación, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sabe qué significa el verso 9, hermano? Cuando la samaritana ya comienza a platicar con el maestro, y la samaritana, hermano, presenta esta posición. Es un prejuicio religioso el que tenía esta samaritana. Lo que la samaritana le dice al maestro es una realidad. Entre judíos y samaritanos no se llevaban. Había, hermano, prácticamente algo que les dividía en pensamiento religioso, porque los judíos decían que en Jerusalén se tenía que adorar al Señor. Ya es un tema de discusión más adelante, en el verso 23, donde el Señor le dice a la samaritana: llega la hora, y la hora es que ni en este monte, que es el lugar de más alto valor para el samaritano, que es la heredad de Jacob, ni en Jerusalén, que es el lugar, hermano, más de mayor valor para un judío, que es el templo de Jerusalén, adorarán al Padre, dijo el Señor. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero esa es la contradicción o el pleito entre samaritanos y judíos. Por eso la samaritana, cuando el maestro le comienza a hablar, le dice: tú me pides a mí de beber, tú que eres judío, que no entiendes que entre judíos y samaritanos no tenemos nada que ver. Pero el Señor no siguió, hermano, el pensamiento de la samaritana, porque el objetivo del maestro no era discutir quién era más grande o quién era más pequeño, o quién era más importante o qué era prioridad según el pobre pensamiento de la pecadora. El Señor tenía un propósito, y era revelarle la necesidad que la samaritana tenía de conocer la verdad que traería vida eterna a ella. Por eso es que el Señor le contesta y le dice: no comprendes, no entiendes, usted no conoce el don de Dios. Si lo conociera, si lo entendiera, quien habla contigo, y tú me pedirías a mí de beber, y yo te daría el agua viva. Alabado es el nombre del Señor. Porque para poder dar testimonio, para poder llevar la palabra, se tiene que tener claro el objetivo. El propósito principal es que la verdad de la palabra quede sembrada en el corazón del pecador, porque esta palabra es poderosa, es la única verdad de Dios que puede producir vida en el más vil pecador. Alabado es el nombre del Señor. Yo recuerdo en una ocasión que sacamos una de las primeras campañas, hermano, por lo menos que yo recuerdo, en la misión, y la sacamos en Altavista. En Altavista andaba un grupo de hermanos, de aquellos hermanos bien activos, que iban a evangelizar, y nos dijeron ese día: hermano, ¿podemos apoyar el evangelismo? Sí, vamos. Y enviamos, hermano, 2, 3, el grupito de 2, de 3, así por pasajes. Y se les dice antes del evangelismo: miren, hermanos, porque hay hermanos un poco cerrados de la cabeza, venimos a evangelizar, no venimos a meternos en problemas, venimos a evangelizar. Una Biblia dice que aun cuando el necio calla, hermano, actúa con sabiduría, dice el Salmo. Entonces no venimos a discutir, no venimos a decirles que nosotros somos más que nadie. Venimos a hablar de la palabra de Dios y del amor de Dios. Y todos dicen amén, hermano, como ustedes me dicen amén, amén. Todos dicen amén, amén. A dar testimonio venimos. En eso, hermanos, se reunieron ya los grupos, ya terminando todo, y venían dos hermanos peleando. Ese es el problema de los creyentes, que mire, pasan tanto tiempo en el templo que hasta odiándose terminan ustedes. Por eso es que hay que sacarlos a dar testimonio, hermano. Y venían dos hermanos, un joven
Y un anciano, pero es que venía rojo el anciano y venía que echaba humo aquel anciano. Y le decía, no, esto no es así, no, usted no sabe lo que está hablando, le decía el otro, y seguía caminando. Y el anciano lo seguía, no es así, no es así. Y yo lo miré que hasta se ahogaba el anciano. Yo le dije, venga hermano, ¿y qué les pasó? No, mi hermano, y había un hermano que ni hablar podía. Que mire hermano, este muchacho que usted me puso a mí, es insensato, no tiene sabiduría, el diablo lo está usando, me decía el anciano. Al que lo está usando el diablo es a usted, le decía el otro hermano, los hermanitos cristianos evangélicos. Allá en público, allá en la calle. Si a veces dan ganas de sacarse el cincho, ¿no? O a veces echarle sal en la espalda, como hacían, ¿verdad?, los abuelos. ¿Y qué le pasó, hermano? Yo le voy a explicar. Uno tiene que hablar, le dije yo. Solo uno hable, después hable el otro. Es que mire, hermano, yo no sé, me dijo el muchacho. Yo no sé si hice mal, pero dígame usted si hice mal. Mire, estábamos evangelizando a una persona. Tenía la gran virgen así en la puerta. Y cuando abrió, pues un poco de demonios adentro. Y llenito de estampas y todo eso. Ajá. Y comenzamos a hablar. La cuestión es que el hombre necio, me dijo. Necio, de aquellos hombres necios. Y con esos necios no hay que perder mucho el tiempo, me dijo el joven. Y yo mejor me hice a un lado, porque dije, la verdad que usted es necio. Y dijo el anciano, sí hermano, él como que comenzó a discutir con él. Entonces yo entré, me dijo, en la plática, me dijo el anciano. Y yo comencé a hablar con él, y comencé a platicar. Y yo lo apacigué, me dijo el anciano. Y él me comenzó a escuchar, y comenzamos a platicar. Pero llegó un momento, me dijo, donde me dijo, que era el otro hermano. Estaba atrás de mí, me dijo. Y yo estaba, mi hermano, me dijo el otro, yo sentía que ya por poco confesaba a Cristo. Iba a ser una alma para el Señor, porque ese es el fin, hermano. Yo sentía de que iba a ser una alma para el Señor, pero va a creer que se le mete el diablo. Y cuando yo estaba evangelizando, llegó un momento donde es que mira hermano, me dijo el otro, yo me cansé, me dijo, sí, la verdad que aquí el que se va a entregar a Cristo, se va a entregar a Cristo, y el que no. Y se puso a la par mía, dijo el anciano, y le dijo, mire, la verdad que usted y todos esos demonios que tiene de imagen van para el infierno si no se arrepiente. Y dice que el muchacho le dio la vuelta y comenzó a caminar. No, hermano, y aquel anciano sintió, me dice que lo matamos, y comenzó a respirar fuerte. Y yo, pues por más que traté de decirle, no, cálmese, sigamos platicando. No, hombre, aquel anciano por poco me avienta la puerta en la cara. Y por eso es que venimos discutiendo ahí en el camino de que no es así. Yo le dije la verdad, y me decía el otro, sí o no, hermano, que le dije la verdad. Y yo le pregunté, ¿y a qué hemos venido nosotros, hermano? ¿A demostrar algo venimos nosotros, o a poder dar testimonio del poder de Dios? ¿Qué pensará ese anciano del cristiano evangélico que llegó a evangelizarlo? De que no es nada, de que ustedes pierden su tiempo, le dije yo, porque no, usted se va a encontrar con personas, hermano, cerradas de la cabeza. Hay personas que aun cuando usted le dice Jesús le ama, sí, pero yo no necesito de Dios, y es el primer contacto que tiene la iglesia con un soberbio, con un altivo. Pero es hermoso también, hermano, poder ser guiado por el Espíritu y hacerle entender a aquella persona al final de la plática de que necesita de Dios, que busca a Dios, que necesita encontrarse cara a cara con su Creador para que las cosas sean diferentes en su vida. Por esto es que llama la atención, el Señor no solamente experimentó cansancio al buscar, hermano, a la samaritana, sino que también se encontró con prejuicio religioso. Pero el Señor lo saltó, lo pasó por alto, no siguió la corriente, porque el propósito principal era que llegara la samaritana a comprender de que lejos de Dios no le había ido bien, y que necesitaba rendirse a los pies de su Señor. Aleluya. Mire lo que sigue diciendo el verso 27, hermano. Bueno, el verso 11 y el verso 12, para llevarlo en orden. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús una vez más, cualquiera que bebiere, oiga eso, de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice la palabra del Señor. Este es el cuestionamiento de la mujer. ¿Qué me ofreces? Si no tienes cómo dármelo. Como le repito, es el pensamiento humano.
Hermano, que de repente a un pecador le digamos: Jesús te puede salvar, te puede restaurar, Dios puede cambiar tu familia. El pensamiento de la carne es como. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que le dicen: hermano, ¿usted cree que Dios me puede cambiar a mí? Nosotros nos hemos encontrado con muchas personas así. ¿Usted cree que Dios me puede cambiar a mí? Porque no lo creen, hermano. Aunque usted les esté hablando del poder de Dios, aunque usted les diga: yo era peor que vos y Dios me cambió, no lo creen. Y siempre está el pensamiento, el cuestionamiento de la carne. ¿Y usted cree que me puede? Eso es lo que le está diciendo la samaritana. ¿Cómo me vas a dar del agua si no tienes con qué sacarla? Y el Señor le dice: no es que el agua que yo te ofrezco no es como esta, que representa el mundo, que representa las cosas que hemos experimentado en la vida. Porque si sigues bebiendo de esta agua, volverás a tener sed. Lo que yo te ofrezco es darte del agua viva, que cuando tomas de esa agua sacia la sed y nunca más volverás a tener sed, y al contrario, rebosará en tu interior o va a brotar agua viva. Habrá una fuente que salpique para vida eterna. Lo que el Señor le estaba diciendo es que lo que yo te vengo a ofrecer es algo que nunca lo has experimentado, pero que tienes necesidad de eso. Y la experiencia en el Señor es una transformación de vida por dentro y por fuera. Lo que Él ofrece es el cambio de lamento por fiesta, el cambio de la tristeza por alegría, el cambio del llanto de dolor por llanto de gozo y de felicidad. Alabado es el nombre del Señor. Se está hablando de una experiencia de vida sobreabundante. Y aquí es donde roba la atención, hermano, el maestro de la samaritana, porque dice el verso siguiente, el verso 15: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y le dice Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido, le dijo. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Este verso que leemos, hermano, representa la condición del pecado de la mujer. Cuando Jesús le revela y le dice: bien has dicho, con verdad has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahorita es de la tienda, no es tuyo, le dices, no te pertenece. Pero le revela su condición de pecado. Y cuando la mujer, hermano, descubre que quien está hablando con ella no es otro, sino el Hijo de Dios, entonces el verso siguiente le dice: y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Y ahí se discute un pensamiento de adoración. Vea conmigo el verso número 34. No, el verso 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: esto es bien bonito, hermano. Yo soy el que habla contigo. Mira esto. Aunque la samaritana representa un pensamiento religioso, pero lo que el verso que leemos en el verso 25 muestra que la samaritana dice que sabemos que vendrá el Mesías. Nosotros sabemos que vendrá el Mesías, y que cuando Él venga, vendrá a poner en orden todo, nos va a declarar todo. Esto representa la necesidad que existe en todo hombre. No importa cómo se llame, no importa quién sea, todo ser humano necesita o experimenta esta necesidad. Y nosotros lo hemos experimentado. Yo a veces salía de mi casa, hermano, escuchando la oración de mi madre y tocado por Dios, porque yo sentía la presencia de Dios mientras yo entraba al cuarto, y yo en mi mundo, en mi pecado, y mi mamá ya evangélica se hincaba, y ella, cuando oía que yo entraba, porque yo era el hijo varón mayor, que yo ya andaba perdido, ella hincada, hermano, siempre a las 9 de la noche, cada de 9 a 10, se erguía
y levantaba las manos y la voz y decía: Señor, te reclamo a mi hijo mayor. Mi hijo mayor no le va a servir al diablo, te va a servir a ti. Yo no parí hijos para que le sirvieran al diablo. Y lo gritaba, hermano, para que yo lo oyera. Y yo, hermano, buscando ropa, escuchaba. Y ella no paraba de decir lo mismo mientras yo estaba ahí. Cuando yo salía de la casa, solo decía yo: no voy a regresar hoy. Si es que no regresaba, le decía: voy a regresar hasta mañana. No le eche el pasador a la puerta porque voy a regresar a tal hora de la mañana. Así. Y voy con fulano, fulano y fulano, porque yo siempre traté de respetar a mi madre. Y por eso yo trataba de decirle, por lo menos que descansara, que supiera dónde estaba o con quién andaba. Así que ya me voy. Y yo muchas veces, hermano, como la mayoría de ustedes tuvo otras experiencias, yo salía al pasaje, y a veces con los ojos llorosos, miraba al cielo y decía yo: Señor, si usted de verdad existe, decía yo, y tiene algo para mí, escuche a esa mujer que está orando allá adentro, en el pasaje ya, escúchala por favor. Y si tienes algo para mí, entonces muéstrate, Señor, a mí. Pero yo seguía en mi pecado, hermano. Yo seguía practicando el pecado y seguía en mi mundo. Pero como Dios es verdadero, como Dios conoce nuestra necesidad, por eso es que cuando la samaritana dice: sabemos que el Mesías vendrá y que Él pondrá en orden todas las cosas, lo que la samaritana le está revelando es la necesidad de encontrarse con Dios. Y por eso es hermoso cuando el Señor le dice: ya no esperes más, yo soy el que habla contigo, yo soy, bendito es el nombre del Señor. Porque esta escena, hermano, se parece al día, a la noche, al momento cuando usted y yo nos encontramos también con aquella pieza en nuestra vida que nos hacía falta. No sé si usted se acuerda, pero yo lloré mucho el día que me encontré cara a cara con Cristo, porque entendí de que era lo que me hacía falta. El vacío lo cubrió el Señor, ya el llanto cesó, ya no había tristeza, porque comprendí que había llegado al lugar donde yo tenía que estar, y era en la presencia del Señor, de lo que no me arrepiento hasta el día de ahora, porque Él se ha vuelto la pieza más importante de nuestra vida. Él es la perla de gran precio, es la pieza que desecharon los consultores, pero para nosotros ha sido la pieza fundamental donde nuestra vida está establecida. Yo no sé cuántos son felices en el Señor y no sé cuántos se sienten plenos en la presencia Babasaba, en Daraya Sahaba. ¿No te imaginas, hermano, cuánta gente allá afuera está necesitada de Dios? ¿Te acuerdas cómo llorabas? ¿Cómo llorabas en el mundo? La vida no tenía sentido sin Jesús. ¿Cuántos de ustedes quizás quisieron suicidarse, hermano? Yo conocí el testimonio de una hermana que no sé cómo es que no se mató, porque es bien delgada y en Oriente, delgadita, hermano. Ahora, delgadita. La abandonaron los padres, dice. Se crió con hijos, con padres adoptivos. Y dice que llegó un día donde se metió al baño y tenía 2 botes de pastillas. Y se las metió los 2 botes. Y ella solo recuerda que comenzó a marearse y cayó. No sé cuántos días pasó en el hospital, hicieron un lavado, pero no se murió. Pero no conocía a Cristo. Ella testifica hoy que es cristiana y dice: si me hubiera muerto, me hubiera ido para el infierno. Por eso es que la gracia de Dios es grande, la misericordia del Señor es grande. No sé cómo trabajó Dios en usted, hermano, pero creo que cuando nosotros nos encontramos con Él, dimos gloria a Dios. A medida que el tiempo pasa en el Evangelio, entendemos, hermano, qué fue lo que nosotros experimentamos y no nos arrepentimos, porque hay que estar loco, hermano, en desear retroceder o volver atrás, porque ¿quién nos va a entregar lo que solo Cristo nos pudo dar? Y es limpieza de pecado, novedad de vida. Yo me siento agradecido porque Él me bendijo, como dice Pablo, con toda bendición espiritual, hasta lo que no me esperaba Él me lo ha entregado. Hoy que yo le pertenezco a Él, alabado es el nombre del Señor. Y sé que en cada uno de ustedes es de la misma manera, porque Él es un Dios misericordioso, aleluya.
Por eso es que la Biblia dice, hermano, que aquí fue donde la conversión de la mujer se realizó. Dice la palabra del Señor en el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por la palabra de quién? Sí, de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha cambiado, me ha transformado. Él llenó mis vacíos, Él cambió mi tristeza en gozo, Él cambió mi lamento en baile, me cambió. Y dice el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Verso 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían, no sé si has tenido ese privilegio, hermano, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dicho así en español, los samaritanos decían: ya no creemos solo por lo que usted nos ha dicho, hoy nosotros lo hemos experimentado. De verdad que esto es vida, esto es gozo, esto es paz y esto es bendición. Alabado es el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener, hermano, esa experiencia y ese sabor de boca. No sé si usted lo ha tenido, de poder ver que una persona, hermano, después de estar cerrada al evangelio, de repente derrama lágrimas, agacha su cabeza y le dice: sí, hermano, ore por mí, ore por mí. Y usted siente la presencia de Dios. No le vaya a pasar como esos aguados, hermano, que cuando le vayan a decir: haga la oración de fe por mí, y usted ni se acuerda de la oración de fe. 1000 años de estar metido en la iglesia, como dormir, va. Le digo, todos los cultos hay almas, todos los días repetimos los predicadores la confesión de fe, y que un hermano de Misión Cristiana lo oí, no se la puede, es una vergüenza. Así se lo voy a decir, así en el amor del Señor. Y yo cierro con este verso número 35. Dice el Señor: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes dicen que falta mucho, porque hoy tenemos a una iglesia bien haragana, hermano, súper haragana. ¿Te imaginas, hermano, que hay una iglesia tan haragana, tan floja espiritualmente hablando? Y si se incomoda, no me importa, hermano. Al final es tiempo que se incomode usted. Pero tan haragana espiritualmente hablando, que todavía hay que estarlo motivando para que se congregue el cristiano evangélico. Hay que estarle diciendo: hermanito, va a ir al culto, hermanita, va a ir al culto, hermano, vamos al culto. Sierva, congréguese, porque los cristianos nos congregamos todos los días, porque todos los días comemos y todos los días tenemos necesidad. Y imagínense el creyente, hermano, en este tiempo que hay que estarlo, dice, hay que estar pendiente, porque ya cuando llega diciembre se nos pega la perdida, allá por abril se vuelve a perder, allá, hermano, ya por octubre también quiere andar con máscara, y allá el 14 de febrero también de repente hay que andar pendiente, porque de repente anda todo flechado por el diablo, y hay que estar preguntando, y el hermano y la hermana
hermana, siervo, ¿y por qué no se congrega? ¿Y por qué no busca a Dios? Imagina, tenemos una iglesia tan perezosa que hasta el día de ahora sigue peleando si busca, si no busca, si ora, si no ora. Si la iglesia tendría, hermano, que tener una condición espiritual sólida con el Señor al punto de alzar la vista, porque eso dice el Señor. No, hombre, ustedes solo son excusa. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega y ustedes no se han dado cuenta. Levanten la vista un poquito y miren los campos, ya están blancos, están listos para que alguien llegue a cegar, para que alguien llegue a recoger el fruto de la salvación, de las almas perdidas. Y allá hay muchas almas necesitadas. Yo no sé cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes están esperando que alguien llegue y les hable del amor del Señor. Para eso está la iglesia aquí en la tierra, para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Alabado es el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener necesidad, hermano, por poder impactar las vidas de los pecadores. Si no lo haces con tu boca, porque hay 2 formas de hacerlo, hazlo con tu testimonio. Cuidado que de repente, hermano, algún vecino diga, sienta vergüenza usted, porque hay amigos que no tienen temor y se lo van a decir a usted, o se van a encargar de que usted lo sepa, quizás por una hablada cuando pase cerca de usted, que de repente van a ir 2 vecinas diciendo, allá va la hermana por el otro lado, y la vecina diciendo, hay cristianitas que por gusto o no son hermanos. Eso es para que usted lo oiga, hermano. Hay varoncitos que por gusto, y que de repente alguien diga, no, hombre, para ser como este, porque hay creyentes, hermano, que se han descuidado tanto de su vida espiritual, pero tanto, y se han vuelto tan religiosos, que son creyentes que se ponen en las puertas, y no es que estén los hermanos ahí, pero como dijo el Señor, se ponen en las puertas y no entran, y tampoco dejan entrar, porque como no cambian, como su testimonio no cambia, los vecinos dicen, no, hombre, yo para qué voy a ir a la iglesia, mira cómo habla la fulana. O de repente el vecino dice, ya vinieron los hermanitos, porque es como perros y gatos en esa casa, hermano. Oí el grito, hoy le pegó el varoncito a la esposa, hoy le dio, hoy el bonche, ya va a aparecer la policía, porque son creyentes tan descuidados, hermano, que ni con su testimonio pueden testificar o compartir las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude, porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Allá afuera hay muchas almas que necesitan de Dios. Algunas no las vamos a alcanzar, hermano, predicándoles, porque quizás se les ha predicado tanto y se les ha entristecido con tantos malos testimonios que hay corazones cristalizados. Al final no nos llaman a salvar a nadie, sino a dar testimonio. Hay personas que no las vamos a impactar predicándoles, pero hay personas que sí las podemos impactar con nuestro testimonio, porque hay personas que observan su caminar y dicen, no, si un día yo me hago cristiana, si yo me hago cristiano, voy a ir a la iglesia de ese varón, de esa hermana, desde que yo lo conozco, la conozco, se mira firme, se mira fiel, se mira esforzado. Yo voy a acompañarlo a la iglesia en algún momento. Que Dios nos ayude y que no se nos olvide que somos llamados a ser luz en medio de tanta tiniebla. Y el pueblo del Señor dice...